Si empiezo este vídeo hablando de un plan de acción conjunto, quizá huyan despavoridos. Pero si les digo que este plan es uno de los acuerdos geopolíticos más importantes y también polémicos de la última década, quizá os suscite interés. Hoy les hablamos del pacto nuclear con Irán. Nos tenemos que ir hasta el año 2015, a Viena. Allí, y tras más de 20 meses de reuniones, 6 grandes potencias internacionales firmaron con Irán el denominado Plan de Acción Conjunto, más conocido como el Pacto Nuclear. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. Las partes acordaron levantar las sanciones económicas internacionales contra el país persa a cambio del compromiso de Irán de limitar el enriquecimiento de uranio, un elemento clave para conseguir una bomba nuclear. El acuerdo fue recibido con entusiasmo por la comunidad internacional al considerar que daría estabilidad geopolítica. Sin embargo, una voz discrepante del pacto se hacía cada vez más y más fuerte, la de por aquel entonces candidato presidencial estadounidense, Donald Trump. El republicano criticó desde el primer momento el acuerdo al considerar que era demasiado ventajoso para Irán y prometió que, si llegaba a la Casa Blanca, no dudaría en retirar a los Estados Unidos de los países firmantes. Y así lo hizo. Ya como presidente, cumplió unilateralmente su promesa. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. La decisión generó un terremoto en la arena diplomática y el rechazo de la comunidad internacional. El resto de firmantes expresaron su pesar y pidieron a Irán que mantuviera sus compromisos. Un ejemplo de ello fue el de la Unión Europea. Así lo expresaba la por entonces jefa de su diplomacia, Federica Mogherini. We are living dangerous times in the world. For once that we have an agreement that is functioning, that is working, that is delivering, the worst thing you can do is trying to dismantle it. This is not a way of making deals, not in foreign policy, not in private businesses, and I think President Trump understands that perfectly well. La incredulidad entre los países garantes se hacía patente por dos cuestiones principales. Fíjense, la primera, porque Trump abandonaba el acuerdo sin proponer nada a cambio, es decir, restablecía las fuertes sanciones a Irán, tirando por la borda años de diplomacia, con el riesgo de que Teherán diera por roto el pacto y retomara el enriquecimiento de uranio. Y la segunda, porque Trump afirmaba que Irán no cumplía con sus compromisos, mientras que la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo encargado de supervisar si los iraníes estaban honrando lo firmado, aseveraba que efectivamente todo iba según lo acordado. As of today, I can state that the nuclear related commitments made by Iran under the JCPOA are being implemented. Pero claro, entonces, aparte de considerar que el tratado es malo, ¿por qué Trump toma esta decisión aún sabiendo que pondrá en su contra a sus principales aliados occidentales? Aquí entran en juego Israel y Arabia Saudí. Estos dos países son enemigos acérrimos de Irán y muy críticos con el pacto, al considerar, al igual que Trump, que beneficiaba a la República Islámica. Trump aprovechó esta oportunidad para marcar, por así decirlo, su línea política en Oriente Medio y hacer un guiño a sus dos socios prioritarios en la región. Pese a que coqueteó con incumplir el pacto y pese a las sanciones de Estados Unidos, Irán se mantuvo en el acuerdo,
gracias en parte a la diplomacia y a las cesiones de los demás países firmantes. No obstante, la administración Trump siguió presionando a la República Islámica al considerar que era la principal amenaza para Oriente Medio por su influencia en países principalmente como Irak, Yemen, Siria o Líbano. Y esa amenaza tenía nombre y apellido: el general Qasem Soleimani. Soleimani fue la mano ejecutiva de la expansiva política de influencia iraní en Oriente Medio y uno de los hombres fuertes de la teocracia chií. Estados Unidos veía en él uno de los terroristas más peligrosos del mundo y en enero de 2020 lanzó un operativo militar que acabó con su vida. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. El asesinato de Soleimani fue la gota que colmó el vaso y tras un aumento considerable de las tensiones entre ambos, Irán anunció que dejaba, ahora sí, de respetar sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear y que aumentaría los límites fijados en materia de enriquecimiento de uranio. Tras la salida de Trump del poder y después de amenazar con sanciones a diestro y siniestro, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha dado un aire fresco a un pacto que ya muchos daban por muerto. Ambas partes están dispuestas a retomar las conversaciones multilaterales. Biden quiere reincorporarse al acuerdo nuclear con Irán, pero no será fácil. Irán pide que Europa coordine el retorno de Estados Unidos al pacto nuclear. Estados Unidos ofrece formalmente reiniciar negociaciones con Irán, según medios estadounidenses. Ahora, el escollo que hay que superar tiene que ver con quién cede. Estados Unidos quiere que Irán deje primero de enriquecer uranio por encima de los valores fijados y solo entonces firmará de nuevo el pacto. President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into full compliance with its obligations under the JCPOA, the United States will do the same thing. Irán, en cambio, pretende que sea Estados Unidos quien dé primero su brazo a torcer para después ser ellos quienes vuelvan a cumplir. Today, the ball is in the court of the United States, and Washington has to return and fulfill its obligations. Ahora, solo queda esperar si es la diplomacia o el orgullo patrio lo que se impone entre dos países que tienen rotas sus relaciones multilaterales desde 1980.